Bien, entonces tenemos una etapa de transición. Y luego vienen ya las etapas que comenté. A ver, vuelvo al punto. Perdóneme, solo un detalle, son 8:10. 8:20 volvemos a arrancar. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, Perfecto. Bueno, profe. meta, gracias. Pantalla, para que terminemos de hacer este pequeño raconto histórico y también avancemos sobre distintos modelos generados al calor de los desarrollos de una determinada época o de otra época, que influyen sobre las estrategias que definen las empresas. Bien, les decía que la etapa central de la estrategia en su desarrollo en el mundo académico tuvo que ver a partir de los años 50 hasta prácticamente comienzo de los años 80. Allí tenemos distintos autores. A Peter Drucker ya lo mencioné. Hay un detalle muy interesante. La empresa Bridgestone, japonesa, desarrolla una de las herramientas en el año 1962, fíjense la fecha, Hoshin Kanri, que literalmente significa la brújula de la dirección, a la que vamos a estudiar, por cierto, de manera bastante precisa. Ustedes van a tener el desarrollo completo de esta herramienta que se llama el Hoshin Kanri. Bien, en la década de los 60 aparece Igor Anzov, a quien ya mencionamos, haciendo aportes sustanciales, sobre todo un libro sobre planificación estratégica. También en esa misma década aparece un hombre que se llama Robert Anthony, que introduce, asociado a la planificación estratégica, el control. La evaluación de la estrategia no era una cuestión normal, la introduce Anthony en la década del 60. En la década siguiente aparece George Steiner, que produce uno de los libros más famosos sobre la planificación estratégica. Uno de los bestsellers tal vez más famosos, norteamericano también, George Steiner. Y el otro hombre, Michael Porter, que desarrolla un cúmulo de herramientas. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Es uno de los grandes pensadores de la estrategia, Michael Porter, de la Universidad de Harvard. Bien, en esta etapa se consolida, pero como yo les comentaba, en la década de los 80 entra en crisis la economía en el mundo. Cambiamos del modelo que se desarrolló con Henry Ford, la cadena de montaje y las economías de escala. También con los aportes de Frederick Taylor, de las herramientas que ustedes conocen muy bien, que han estudiado muy bien en organización industrial, como métodos y tiempo, como nuevas estrategias de planificación, separando la planificación de la ejecución, con la estandarización de productos y de procesos. La estrategia se desarrolla en este entorno, en un entorno que es básicamente estable. En cambio, en la década de los 80, pasamos a entornos que son justamente inestables o cambiantes. Y necesitamos repensar la estrategia. Eso ocurre a partir de los 90, apareciendo, por ejemplo, este gran ingeniero industrial que es Peter Senge, señalando que las organizaciones también aprenden, que es fundamental en las estrategias de las organizaciones que éstas aprendan. Les recomiendo, no tiene desperdicio, el libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina. Espero que lo hayan visto a ese libro, tal vez en alguna otra materia. Si no, se los recomiendo. Si lo consigo, se los paso. No tiene desperdicio. El libro de Peter Senge. Aparece el conocimiento y la gestión del conocimiento como un nuevo frente de desarrollo de la gestión en las organizaciones.
el knowledge management pasa a primera fila. Aparecen también los estudios de este gran estudioso de las organizaciones que se llama Henry Mintzberg, que enfatiza el problema de la implantación de la estrategia. En el 96, escribe sobre lo que se llama Safari a la estrategia. Un librito que hay traducción al castellano, que también ese sí lo tengo disponible y lo van a recibir. Aparece Robert Kaplan de la Universidad de Harvard desarrollando una herramienta muy importante en el campo de la estrategia que nosotros vamos a estudiar a fondo. Se llama tableros de comando. Entonces, como ustedes pueden ver, el estudio académico de la estrategia, la formulación de herramientas para la estrategia, ha seguido un camino bastante largo. Desde la etapa fundacional con enfoques centralmente militares, pasamos a una etapa más bien empírica, de transición, con la producción en masa. Luego se incorpora la estrategia al estudio académico a partir de Peter Drucker hasta bien entrados los 80. Cuando ocurre la crisis se vuelve a reformular esta cuestión. Muchos pierden la fe en la estrategia, pero la reformulación de las herramientas, de los instrumentos y de los enfoques permite que vuelva a tener la vigencia que tuvo en la etapa de consolidación. Por cierto, en la etapa actual aparecen nuevas estrategias. Yo ayer hablé sobre, por ejemplo, las plataformas digitales como una nueva estrategia en este nuevo modelo que se llama la economía o capitalismo digital. Bueno, permítame mostrar entonces tres grandes etapas para que ustedes puedan empezar a entender la importancia del contexto para diseñar las estrategias. Primera etapa, que ya la mencionamos, y sobre la que hablamos recién brevemente, con aportes de muchos de ustedes. El modelo de producción en masa aparece con el Forte, 1907. ¿Qué tenemos en la producción como características centrales? La división del trabajo, la elevada división del trabajo genera que los trabajadores tengan lo que se llama una especialización vertical. Los trabajadores saben mucho, pero de muy poco. Permítame un comentario. En la década de los 80, finales de los 80, 89 para ser más preciso, entrevistamos con un conjunto de compañeros a trabajadores que trabajaban en la planta de Ford en General Pacheco, cerca de Buenos Aires. Había un trabajador que estaba en la línea hacía 15 años y solamente se dedicaba a ajustar las cuerdas del cardan de una camioneta. Eso es especialización vertical. Se hace mucho, pero de muy poquito. La división del trabajo es tal que el trabajo consiste en un conjunto de movimientos muy limitados. En algunos casos, eso es alienante para los trabajadores. Bueno, con el inicio de la producción en masa y la extremada división del trabajo que introduce Frederick Taylor, se produce lo que se llama la especialización vertical de los trabajadores. También aparece la estandarización de productos y de procesos de la mano de Frederick Taylor. Nosotros los ingenieros industriales sabemos hacer protocolos, procedimientos de estandarización. Aparecen también las máquinas específicas, yo lo mencionaba hace un rato, como otra fuente de productividad. Tanto la especialización vertical de los trabajadores como las máquinas específicas son causa central del aumento de la productividad. Y también aparecen las primeras experiencias con el aumento del volumen de producción. Empezamos a tratar de explorar a través de este volumen lo que son las economías de escala, que como vimos recién, se trata de la reducción de los costos unitarios de producción. Esos costos unitarios me permiten reducir precios y por lo tanto plantearme estrategias de competencia basadas en precio. Pero en la producción en masa,
la reducción de precios tuvo otro impacto, otra consecuencia también muy interesante. Y es que se amplió el número de consumidores. Amplios estratos de la población podían acceder al consumo ahora con precios más reducidos. Y por cierto, mejores salarios. Bien, esa ampliación del consumo, de los patrones de consumo, impactó generando nuevos patrones de demanda. Fíjense que en esa demanda aparecían importantes masas de asalariados, la demanda era bastante estable, se trataba de un entorno muy estable, los productos eran relativamente homogéneos, no competían en base a marca, no se renovaban permanentemente, sino que eran muy homogéneos y estables. El Forte, por ejemplo, duró casi 40 años, 37 años, 30 y pico de años. El ciclo de vida entonces del producto era muy largo. Esos eran patrones de demanda que de nuevo influían para aumentar los niveles de estandarización, para diseñar nuevamente máquinas más específicas, para explorar nuevos aumentos en la escala de producción que generaban economías de escala, que permitían nuevas reducciones de precios, en una especie de círculo virtuoso que consolidó lo que llamamos el modelo de producción en masa. Acuérdense que este modelo se da en un entorno muy estable y por lo tanto la competencia está básicamente centrada en los precios. La cadena de montaje que introduce, como maquinaria específica, que introduce el ritmo de producción, también consigue mejorar la productividad. Entonces, fíjense que acá tenemos un círculo virtuoso. ¿Qué pasa cuando ocurre la segunda crisis del petróleo, año 1981? Y ocurre lo siguiente. En primer lugar, los mercados dejan de ser homogéneos, pasan a ser heterogéneos, se fragmentan y se segmentan. Esta segmentación, a ver, no sé qué le pasó acá, bueno, no importa. Esta segmentación de los mercados hace que tengamos que cambiar el modelo de producción. Fíjense que allí aparece la necesidad de ser flexible. Los productos ya no duran, no tienen larga vida, sino que van acortando notablemente su ciclo de vida. Hace falta lanzar nuevos productos al mercado. En otras palabras, hace falta innovar. Necesitamos que los procesos puedan ser flexibles para acompañar a esos cambios de producto. Entonces, en términos de producción, aparece lo que se conoce como la especialización flexible. En primer lugar, el just-in-time muestra ser o producción esbelta o lean production, ya lo vamos a ver detenidamente al just-in-time, aparece como un sustituto del taylorismo-fordismo, con nuevas lógicas de producción, con nuevas fuentes de productividad y competitividad. Aparece también la automatización flexible, basada en el software y en el hardware, que permite programar y reprogramar un proceso, haciéndolo flexible. Hacen falta innovaciones de proceso también para aumentar la flexibilidad. Y aparece un fenómeno que es el de la subcontratación. Las empresas, para reducir sus costos fijos, tratan de subcontratar todas aquellas actividades que puedan subcontratar fuera de la empresa. Actividades que usualmente implicaban algún costo fijo, arrancando, por ejemplo, por la seguridad de la empresa, por la limpieza en algunos casos, eventualmente el mantenimiento, eventualmente algunos procesos de producción. Todo eso configura un nuevo modo de producción. Fíjense que ese nuevo modo de producción tiene fuentes de productividad que explota. En primer lugar, siguen vigentes las economías de escala que había desarrollado Henry Ford. En segundo lugar, aparecen las economías de gama.
Las economías de gama, permítame un detalle, también permiten el descenso de los costos unitarios, pero no basado en el volumen de producción, sino en el uso compartido de los recursos. Las economías de gama se empiezan a estudiar en la década de los 50, sobre todo en las grandes acerías. Por ejemplo, se sabe que los lingotes de acero era conveniente que la acería estuviera al lado de la planta de laminación, porque el lingote sale, se lingotea a 1600 grados aproximadamente, pero para laminarlo necesitamos 900 grados, en donde el acero es deformado en la zona plástica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la planta de la acería está separada por kilómetros de distancia con las plantas de laminación? Y lo que ocurría es que cuando llegaban los tochos a la planta de laminación, había que volverlos a calentar a 900 grados. Entonces lo que se descubre es que al colocar la acería junto con la planta de laminación, hay economías de gama por el uso compartido de un recurso, que en este caso es la energía. Eso es lo que se estudia en la década de los 50. Bueno, los estudios no prosperaron demasiado. En la década de los 80, cuando irrumpen nuevas formas de producción, particularmente cuando, por ejemplo, se empieza a introducir el diseño asistido por computadora en la producción, se comienza a observar que el diseño para el cliente número 1 tiene un costo. Pero cuando viene el cliente número 2, que pide una cosa parecida al cliente número 1, yo puedo usar el diseño de base que hice anteriormente y ajustarlo, con lo cual el costo del diseño cae abruptamente. Y entonces esos costos unitarios se reducen ya no por el volumen de producción, sino por el uso compartido de los recursos. Si yo produzco A, tengo un costo. Si produzco separado B, tengo otro costo. Si sumo el costo de A más B, será mayor que el costo de producir A más B de forma conjunta, haciendo uso compartido de los recursos. Esas son las economías de gama. ¿Se entendió el concepto? Sí, Sí, sí se entendió. Perfecto. Por ejemplo, en el caso del software, otro tanto de lo mismo. Si yo programo y hago un programa y luego tengo que reajustarlo al programa, ya sea a nuevas versiones o a una aplicación diferente, pero puedo usar parte de las rutinas, parte de los códigos fuentes de programación, estoy haciendo un uso compartido de los recursos. En este caso, de recursos inclusive digitales, porque esos códigos fuentes están en el software. Entonces, las economías de gama son una nueva fuente de productividad industrial, una nueva fuente de productividad para la producción. Me permiten hacer la reducción de los costos unitarios sin aumentar necesariamente las economías de escala. Muchas pymes pueden explotar las economías de gama, no solo los grandotes. Por cierto, con el Just-in-Time aparecen nuevas fuentes de productividad. Por ejemplo, nuevas fuentes de productividad en el uso de la información, nuevas fuentes de productividad en las relaciones con los proveedores, nuevas fuentes de productividad con herramientas que permiten flexibilidad de la maquinaria. En otras palabras, nuevas fuentes de capital fijo, la reducción de los stocks, tanto de abastecimiento como stock interproceso, como stock de distribución que plantea el Just-in-Time, permiten economías de capital circulante, nuevas fuentes de productividad.
Sobre estas cuestiones vamos a volver cuando veamos Just in Time. Así que no se preocupen, vamos a profundizar. Estas nuevas fuentes de productividad están también asociadas a la innovación de productos. Acuérdense que se trata de mercados fragmentados y segmentados, que para poder capturarlo y retenerlo a los clientes yo necesito lanzar permanentemente nuevos productos, lo que implica que se acorte el ciclo de vida, lo que implica también que necesito acortar los tiempos de desarrollo del producto. En otras palabras, también podemos competir sobre la base de tiempo de llegada al mercado. Tenemos también la necesidad de incorporar para la innovación de producto actividades de investigación y desarrollo en las empresas o actividades del departamento de diseño. Bien, esa capacidad de innovar en términos de producto, ¿qué me genera? Me genera la posibilidad de ofrecer una estrategia de variedad de productos. Ya no ofrezco un solo producto, sino una variedad de productos. Productos que permitan una respuesta rápida a los clientes. Productos que puedan ser personalizados para los clientes. Ahí a veces usamos una palabra inglesa que es la customización. Customer es cliente. La customization es la personalización del producto al cliente. Por supuesto que también estos productos son diferenciados, ya no son homogéneos. Y entonces también se destacan por la calidad, por el diseño, por la diferenciación en base a marcas. Esta variedad de productos a su vez impacta sobre los patrones de demanda. La demanda es inestable y, por cierto, se refuerza con una variedad de productos. Los mercados no son mercados masivos, sino la mayoría de ellos son mercados de nicho, aunque hay mercados masivos. Y la demanda no es homogénea, sino todo lo contrario, es heterogénea. Ese patrón de demanda vuelve a impactar sobre el modelo de especialización flexible. Y volvemos a tener un círculo virtuoso. Les llamo la atención, fíjense acá en la imagen que está planteada acá. En esta imagen, fíjense que hay un brazo robot con una máquina de control numérico que tiene una especie de pantalla ahí. A ver si se puede, lo vamos a ver más grande. Ahí. Fíjense que ahí tiene una especie de... Esta puerta se abre y se cierra. Este es un centro de control numérico. El robot toma las piezas de estos pallets, los coloca y los posiciona adecuadamente en el plato de maquinación de este centro. El centro recibe la orden, sabe qué programa tiene que ejecutar para maquinar, sabe qué herramienta tiene que usar, sabe qué velocidad tiene a la que girar el plato, sabe el ángulo de ataque de la herramienta. Una vez que maquina y termina, a través de los sensores sabe que ha terminado, que le ha dado la tolerancia adecuada a la pieza. Y entonces le da la orden diciendo que ya ha terminado. Esa información va a un centro que se llama CND, Control Numérico Distribuido, que al recibir esa información del centro de control numérico, entonces le da la orden al robot para que vaya, tome la pieza y la coloque aquí, donde están las piezas terminadas. Esta célula flexible tiene, como ustedes verán, puertas laterales, con inclusive luces que hacen de indicadores. Generalmente acá viene un carro filo guiado, sin conductor, automático, que llega hasta la puerta. Cuando está esta puerta habilitada, se abre, el control numérico distribuido es el que la abre. El robot toma las piezas del carro filo guiado en estos pales y lo apila. Cuando estos pales están terminados en la cantidad adecuada, el robot, que puede hacer de sensor, le pasa la información al control numérico distribuido. Llama el carro filo guiado, viene y aparece
Cuando llega, se comunica, el control numérico distribuido abre la puerta, le da la orden al robot, toma en los pallets, los coloca sobre el carro filo guiado y este se va al almacén de manera automática. Esto es la especialización flexible. Esto es lo que se llama una célula FMS o Flexible Manufacturing System. Esto es lo que se genera en la década de los 80. Fíjense que la gestión fundamental es la gestión de la información. Bien, vuelvo al punto. Se trata de un círculo virtuoso. Virtuoso. Pero hoy tenemos otra realidad, que es la de la industria 4.0. Ayer yo les comentaba que estamos entrando de manera casi obligada por la pandemia en este nuevo paradigma de producción que se llama la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Fíjense que en la primera revolución industrial tuvimos la máquina de vapor, una máquina como esta, la máquina de Watts. Fíjense que ahí está el vástago, ahí está el émbolo que desarrolla los procesos de compresión del vapor dentro del cilindro. Bien, vuelvo al punto. La máquina de vapor reemplazó al músculo animal o humano, aumentando notablemente la potencia de producción de las máquinas. Pero a finales de 1800 aparece una nueva revolución industrial. Aparece el motor eléctrico que permite reproducir de manera mucho más precisa los movimientos. Y aparece también el taylorismo-fordismo organizando de otra forma la producción, con la producción en masa que acabamos de ver. Un modelo de producción en masa. A esta revolución la llamamos la segunda revolución industrial. Y el motor eléctrico produce un proceso de mecanización en donde miles de manos son reemplazadas de la producción, debido a la posibilidad de reproducir movimientos mecánicos por los motores eléctricos. La tercera revolución industrial aparece a finales de los 40, principios de los 50, con el desarrollo de la electrónica. El primer transistor aparecerá en el año 50. En realidad el primer transistor es de germanio en el 49. El transistor de silicio aparece a finales de los 50. Y desde allí se cambia la historia con la electrónica. La electrónica da paso a la construcción de las primeras computadoras. Permite, a partir del año 59, cuando se fabrican los primeros chips, el primer chip lo desarrolla Texas Instruments en el año 1959, y entonces se inicia una tercera revolución industrial. En esta tercera revolución industrial, los procesos de gestión de la información son desarrollados por las máquinas. Se desplaza al hombre de los procesos de gestión de la información. ¿Qué pasa en esta cuarta revolución industrial? Y aparecen un conjunto muy diverso de tecnologías que van a desplazar al hombre ya no de la gestión de la información, sino de los procesos de toma de decisión a través de, sobre todo, la inteligencia artificial y del desarrollo de sistemas ciberfísicos con componentes de inteligencia artificial. Estamos ya en la cuarta revolución industrial, con un bruto proceso de digitalización de todos los procesos dentro de las empresas, valga la redundancia. Han aparecido herramientas como el data mining, la analítica de datos, el Internet de las cosas o IoT, la impresión en 3D o manufactura aditiva, la computación en la nube, los sistemas ciberfísicos, que son combinaciones tanto de hardware como de software, en los que se da de manera combinada el uso de tecnologías de la comunicación con tecnologías de la computación,
con tecnologías que provienen del mundo físico, una especie de triángulo que combina lo físico con lo comunicacional y con el hardware, el software al medio de todo esto. Bien, entonces estamos en la cuarta revolución industrial. Para poder producir, estos sistemas utilizan una materia prima adicional que es fundamental, los datos. El nuevo petróleo en la cuarta revolución industrial se llama los datos. Por eso nos viven regalando aplicaciones que lo único que hacen es capturar datos nuestros. Ese es el nuevo petróleo. Bien, vamos a volver sobre la industria 4.0. Dejo de compartir. En esta breve cabalgata vamos a concluir que indudablemente la estrategia ha ido cambiando en su formulación a medida que ha ido cambiando el entorno. Nosotros vamos a estudiar herramientas que nos permitan estudiar el entorno, pero también estudiar internamente a la organización y sobre esa base poder formular la estrategia. Por cierto, esto es lo que van a tener que hacer ustedes en su proyecto final. Van a tener que combinar el análisis del entorno con el análisis interno para producir una estrategia para lo que quieran desarrollar. Bien. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Ingeniero, profesor. Sí, adelante, Pablo. ¿Algún material actualizado sobre la industria 4.0 que nos pueda recomendar de todo lo que hay? Bueno, perfecto. Muy buena su observación, Pablo. Hay muy poco en castellano. Tenemos ese pequeño inconveniente. ¿Cómo andan ustedes con el idioma de Shakespeare? Muy bien. ¡Apa! Perfecto. Entonces, nos defendemos dentro de todo. Bueno, perfecto, Camila. Entonces mando algunos libros. Si me permiten un detalle, acabamos de escribir con unos investigadores de Polonia un libro sobre la industria 4.0. El capítulo inicial me tocó a mí. Está en English, no en castellano. Si les parece bien, les propongo lo siguiente. Por cierto, acabamos de corregir las últimas galeradas, es decir, las últimas versiones, y en principio ya estamos esperando la edición y la impresión del libro. Apenas esté disponible, espero poderles remitir el libro directamente. El libro está en inglés, es el único detalle. Pero la propuesta que yo les iba a hacer es, ¿qué les parece si ayudamos y entre todos hacemos una traducción del capítulo inicial? Yo puedo colaborar con las primeras páginas. Ahí, en ese capítulo, tratamos justamente sobre todas las claves de la industria 4.0 y un análisis de las tecnologías no desde el punto de vista del hardware o del software, en los que yo no soy especialista, yo soy ingeniero industrial, sino cómo se va a organizar la producción, qué impacto tienen las industrias 4.0 para los procesos de trabajo, qué nuevas claves de productividad y competitividad se van a desarrollar en esta industria 4.0, variables organizacionales, económicas, etcétera, que tienen que ver con nuestra formación de ingeniería industrial. Ese es el tinte que tiene ese capítulo. Les propongo entonces lo siguiente. Yo les remito el material y vamos viendo. Perfecto. Sí, sí. Bueno, profe, quedamos en eso. Envíelo. Bueno, mando fruta entonces. Solo un último detalle. Les pido por favor que vean el video de los lobos. Con eso vamos a arrancar el lunes. Bueno, profe. Meta. Gracias. Gracias por la atención. Yo tengo ahora clase. En 3 minutos tengo clase.
Así que me despido ahora. Gracias por el esfuerzo. Hasta luego, Nos ingeniero. vemos el lunes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. No se descuiden. Un abrazo.